Bueno, puede fallar. Puede fallar lo del .edu.ar. Ahí van ingresando. Profe, Sí. una cosa, dentro del Classroom se puede cambiar el nombre de la sala para que no se llame Instituto Juan 23 y se llame, por ejemplo, Hardware, pues se mezcla con las otras. eh, A ver, espérate. Dentro del Classroom. sí. Lo que pasa, Eh, tipo, a la izquierda donde tenemos todas las materias, nos aparece, por ejemplo, Historia, quinto C ah, Matemática, Instituto Juan 23. está bien. O sea, que no diga Instituto Juan 23. Claro, en realidad se suele poner al revés, se suele poner arriba el nombre de la materia y abajo como subtítulo, por ejemplo, el colegio, el nombre de los profesores. Bueno, está bien. Sí, yo las había organizado por colegio, porque Bueno, se si le no es mucha confunden con molestia, otras. tampoco es un recambio, digo. Sí, está bien, está bien. Sí, no hay problema. Después los cambio. Bueno, eh, como les decía, puede fallar la cosa, ¿eh? Parece ser que lo del .edu.ar no fue. ¿Están viendo la pantalla ustedes del PowerPoint? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, les decía entonces que existen diferentes tipos de direcciones en IPv4. Las que utilizamos en Internet son las direcciones públicas. Esto es similar a lo que sería, por ejemplo, un número de teléfono. ¿Sí? Es un número público que podría ser alcanzado por cualquiera dentro de los que están en la red telefónica. Aquí sucede lo mismo. Ahora, habíamos hablado de que con estas 4.000 millones de direcciones se podría agotar, ya se agotaron, la posibilidad de que cualquiera obtenga una nueva dirección IP pública. Entonces lo que se creó en algún momento, ya pensando en esto, tal vez en el agotamiento, es utilizar direccionamiento IP privado. ¿Qué significa esto? Que dentro de, a ver, direcciones IP privadas. Dentro de una red, yo no voy a utilizar direcciones IP públicas. Es decir, ahora en este momento, en mi computadora, en mi teléfono, yo tengo direcciones IP privadas. Y cuando salgo al mundo público, es decir, a Internet, esas direcciones se transforman en direcciones públicas. Como vamos a ver en la segunda mitad del año, hay un proceso denominado NAT, Network Address Translation, traducción de direcciones de red, que nos permite que las direcciones públicas, o mejor dicho, que las direcciones privadas de una red, compartan una dirección pública. Una o varias, pero en general una. Entonces, por ejemplo, todos los dispositivos que ustedes tengan en su casa, dispositivos así de, como les decía, no sé, una tableta, si tienen un smartphone, la computadora, lo que fuera, cuando salen a Internet, todos utilizan la misma dirección IP pública, al mismo tiempo. Ustedes dirán, ¿y cómo no se armará lío? Bueno, cuando veamos NAT, van a ver que no se arma lío. Que hay un registro que dice, bueno, esta dirección IP privada pertenece a tal, digamos, a tal, y no se arma ningún tipo de lío. Pero bueno, la utilización de direcciones privadas permite que no se agote tan rápidamente el uso de direcciones públicas para que sean compartidas. Esto lo pueden, digamos, asemejar a lo que sería, imagínense de nuevo en la telefonía, una empresa tiene 1.000 empleados y cada uno con un teléfono. Y en lugar de que la empresa contrate a Telefónica, Telecom, 1.000 números de teléfono, lo que hace es contrata uno o dos números de teléfonos con numeración pública. E internamente utilizan numeración privada. Por ejemplo, son los números de internos. Entonces, cuando alguien llama a la empresa, llaman al número público y después solicitan hablar con el interno.
y cuando un interno quiere salir al mundo público, se transforma en el número público. Entonces, yo puedo poner la cantidad de internos que quiera y sigo teniendo hacia afuera un número público. Entonces, no se agotan las direcciones IP. Y el uso de direcciones privadas me permite reutilizarlas la cantidad de veces que quiera. Por ejemplo, yo acá tengo un grupo de direcciones, 192.168.0.0. Y ese la puedo utilizar en la red 1, en la red 2, en la red 3, no pasa nada. No hay ningún tipo de conflicto, porque el conflicto existiría si yo la utilizara en el mundo público. Pero en el mundo privado yo puedo hacer lo que quiera. O sea, así como en la telefonía existe el interno 1 para la empresa X, también existiría el interno 1 para la empresa Z. ¿Se entiende la idea? Ah, mira qué bueno. Vamos acá entonces. A ver, así, un segundito. Sí, veo que perdimos a un par en una transición. En el medio. Por ahí se les cortó. No, por ahí se les cortó. Como a mí recién me sacó. Y bueno, reconecté y estoy adentro de vuelta. Pero veo que, Sí. no sé si a algunos chicos les habrá pasado lo mismo. Hay un par Somos que sí. 22. Éramos 24, sí. Una cosa, viste que con la .edu.ar era, ¿eh? Falló. Sí, sí. Somos la excepción a la regla, parece. Sí. Ahora, Digo que no venía, lo hemos comentado y no fallaba. Ahora sí. éramos 23. Éramos 23. Sí. Yo me pregunto una cosa. Ahí el corazoncito que apareció recién, ¿no? Si solamente yo puedo compartir. No, pero claro, está permitido que los participantes puedan. Ahí volvieron algunos. Sí. ¿Permitir que qué? ¿Que los participantes qué? Que los participantes puedan hacer anotaciones. ¿Y eso dónde está? A ver. Eso Porque en seguridad dice permitir que los participantes compartir pantalla, chatear, cambien el nombre, reactivar el micrófono. Donde dice, donde tenés share screen, a ver. Sí. Creo que vos debés tener más opciones, que eso es el que comparte. En share screen, ¿no tenés uno que es more o más? Sí. Ahí en más, creo que, fíjate si hay un permit, annotations. No. Un participante puede compartir a la vez, ya está marcada. Opciones avanzadas de la función compartir, que las que estoy viendo, dice, ¿quién puede compartir? Solo el anfitrión. Y ya está. Ajá. Bueno. ¿Y nada más? Nada más. Tendría que ver. A ver, como yo no comparto, a ver, podría compartir. Bueno, pero está bien. Sí, ahora lo vamos a ver. Sí, está la opción. Bueno. Information. Raro. ¿A vos se te cortó, Diego? Sí. ¿Entonces? Sí, se cortó. Se cortó. Sí, no funcionó el tema este de... Raro, yo también lo había usado y no se cortaba. No, por eso te decía, parecemos la excepción a la regla, ¿no? Sí, rarísimo. Ahora que estás ahí en pantalla completa, arriba tenés en Options, View Option, ¿por ahí tenés algo? A ver, más. Inhabilitar, ahí está. Inhabilitar la anotación de los participantes. Ahí está. A ver, ahí, claro, ves, y a mí me desapareció la opción como participante. Es eso. Bien, ahí está. Volvamos entonces al PowerPoint. Les decía, ¿se entiende cuál es el concepto de direccionamiento privado? Sí. Bien, bueno, Sí. perfecto. Ahora, dentro de estas definiciones que se hicieron para IP versión 4, también generaron
otro grupo de direcciones que no se pueden utilizar para direccionamiento público. Por ejemplo, bueno, las direcciones privadas no se pueden utilizar para direccionamiento público. Entonces, nunca van a encontrar una dirección en Internet que esté dentro de este rango, ¿sí? De estos 3 rangos que están acá. Siempre estas van a estar en direccionamiento privado. Vamos a un ejemplo, a ver. Un segundito. Vamos acá en mi computadora, a ver si están viendo todo. Voy a mi computadora y hago ipconfig. Entonces, ¿qué veo acá? ¿Cómo está? ¿Cuál es la configuración IP en mi computadora? Miren por acá, yo tengo cuál es mi dirección IP versión 4. Y ahora que ya saben, fíjense, arranca con 192.168. Quiere decir que es una dirección privada. Esa dirección privada fue, o alguien la cargó a mano, que no es el caso, o me la otorgó un servidor de HCP. ¿Sí? De hecho, si yo pusiera ipconfig/all, hasta podría ver cuál es la dirección IP de ese servidor de HCP. A ver, ven acá está, servidor de HCP 192.168.101. O sea, dentro de mi red. A ver, ¿está dentro de mi red o no? Tendría que saber la máscara. Si mi dirección IP, que yo le dije recién acá, mi dirección IP es la 192.168.188. Y el servidor de HCP es 192.168.101. Yo tendría que ver la máscara para ver hasta dónde comparo. Y acá está la máscara. La máscara me dice 255, 55, 55, 0. O sea, me está diciendo comparar hasta el tercer byte. Es decir, comparo el 192, 168, 100, son iguales, están en la misma red. Después también tengo por acá la dirección del router, seguramente por dónde andará el router. Acá está. Puerta enlace predeterminada. Este es el router. 192, 168, 101. Ah, la misma dirección IP del servidor de HCP. Claro, porque el servidor de HCP, es más, miren también, servidor de DNS, 192, 168, 101. En el routercito que yo tengo en mi casa, el router hace de todo. Hace de servidor de HCP, de router, de servidor de DNS, hace de todo. En una red un poquito más grande, no es común que un solo elemento haga todo. Bueno, eso por un lado. Y otra cosa que le quería mostrar era, a ver, vamos acá. Por ejemplo, yo pongo what's my IP, y lo que me va a decir es cuál es mi dirección IP pública. Recién vimos cuál era la dirección IP privada. A ver, mi dirección IP pública es tal. Ven que no está en el rango de las direcciones privadas. No empieza con 10, no empieza con 172, ni con 198. Es 186, bla, bla, bla. ¿Sí? Bueno, me está diciendo cuál es mi proveedor de Internet. AMX es Claro de Argentina. Es más, hasta se puede hacer con esa dirección IP, se puede hacer, digamos, una localización aproximada de dónde me encuentro. Porque el proveedor ya sabe dónde están otorgadas sus direcciones IP. Si bien es dinámico, el otorgamiento de la dirección IP pública que me dio Claro, en este caso, es dinámico, podría ser otra a futuro. Normalmente, como estamos todo el tiempo conectados, no cambia eso. Volvamos al nuestro. Entonces, hay otro grupo de direcciones IP que se llama direcciones de loopback. Este es el rango. Es un desperdicio total de direcciones porque normalmente utilizamos una sola, que es la 127.0.0.1, y sirve para testear que esté funcionando el protocolo dentro de nuestra máquina, el protocolo IP. Entonces, si yo quiero verificar conectividad contra un destino, no me funciona, bueno, lo primero que debería ver es si lo mío está funcionando, si mi protocolo está funcionando. Entonces le hago un ping a esta dirección, a la 127.0.0.1, si responde, por lo menos estoy seguro que mi parte está funcionando. Bueno, pero se reservó un rango demasiado grande de direcciones en forma innecesaria. Bueno, después hay un grupo de direcciones denominado APIPA. ¿Sí? APIPA. Significa asignación de direcciones IP privadas automática.
¿Qué es esto? Cuando ustedes tienen puesto que quieren obtener la dirección en forma automática a un servidor desde un servidor de DHCP y ese servidor no responde, bueno, lo que sucede es que el Windows, el sistema operativo, genera una dirección IP en forma automática. ¿Sí? Y está en este rango. Esa dirección IP, la verdad es que no sirve para mucho. A lo sumo sirve para hacer una conexión punto a punto contra otro dispositivo que esté en la misma situación. Pero las direcciones IP a pipa no son enrutables. Enrutable significa que los routers no le dan bolilla. O sea, cuando uno pone dirección IP de destino, alguna de estas que están acá, 169, los routers no hacen nada. Por lo tanto, no es de mucha utilidad. Bueno, y después hay un grupo de direcciones de pruebas, ¿sí? Estas que están por acá, que nosotros no la utilizamos. Después están otro grupo de direcciones, por ejemplo, las que empiezan con el número 224, que son las direcciones de multicast, que sí las vamos a ver más adelante, pero como les decía antes, como la mayoría de las veces utilizamos comunicaciones unicast, por ahora nos vamos a centrar en este grupo, en particular, en lo que son las direcciones privadas. ¿Sí? Porque la mayoría de los ejercicios los hacemos con direccionamiento privado. Bueno, déjenme una cosa, a ver lo que sigue acá. Hay algo importante y que lo vamos a ver en el capítulo siguiente, que es que las direcciones IP, por ahora las vamos a mencionar que tienen una clase. ¿Qué es esto? A ver. Voy a la pantalla en blanco. Las direcciones IP que digamos, el primer octeto, el primer byte, comienzan en 0, bla, 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 se dicen que pertenecen a un tipo de direcciones que es la clase A. Las que empiezan con 1, 0, 1, 0, bla, 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 ¿sí? El primer octeto, se dice que pertenecen a la clase B. Y las direcciones que empiezan con 1, 1, 0, se dicen que pertenecen a la clase C. Entonces, esto ya fue definido también en los años 70. Por ejemplo, si nosotros voy para atrás, a ver, en estas direcciones privadas, el número 10, si yo lo pasara a binario, es un número, el octeto arranca con un 0. Por lo tanto, esta es una dirección privada de clase A. El segundo número, 172, si lo pasáramos a binario, empieza con el 1, 0. Por lo tanto, es una dirección privada de clase B. Y el tercero es de clase C. Otra cosa, como podrán ver acá, está expresado el tamaño de la máscara, o la longitud del prefijo, como se le suele decir. ¿Sí? En realidad las clases C son barra 24. Estas son barra 8, estas son barra 16, y estas son, las clases C son barra 24. ¿Qué nos está diciendo la clase A, B o C? El tamaño que tiene la red. Si yo digo que una red tiene una máscara barra 8, vamos de nuevo a la pantalla en blanco. Si una red tiene una máscara de red barra 8, significa que yo tengo 4 octetos, ¿no? En una dirección IP. Hay 2 octetos para la parte de red y 2 octetos para la parte de host. Acá está la parte de host. O sea que, perdón, me equivoqué, barra 8. Barra 8 está acá. Barra 8 está acá. Ahí está. Un octeto para la parte de red y 3 octetos para la parte de host. Quiere decir que hay pocas redes, pocas combinaciones, ¿sí? 2 a la 8 combinaciones de red, y acá hay para cada red 2 a la 24
Bueno, ya sabemos que hay que restarle dos valores. 2 a la 24 menos 2 hosts en cada una de esas redes. Por lo tanto, las redes clase A son pocas redes, pero son gigantes. Las redes clase B, que son /16, yo tengo 2 hosts para la parte de red, perdón, 2 bytes para la parte de red y 2 bytes para la parte de host. Es decir, que tendría acá 2 a la 16 redes y en cada una de ellas 2 a la 16 menos 2 cantidad de hosts. Son una cantidad mediana de redes, hay a nivel, digamos, en todo el espacio de red, con una cantidad importante de hosts en cada una de ellas. Para que tengan una idea, acá esto da aproximadamente 65.534. Aproximadamente nos da ese valor. Y esto ya está en el orden de los millones. Y luego tenemos las redes clase C, que son /24, donde 3 bytes son utilizados para la parte de red y un solo byte para la parte de host. O sea, acá tenemos, ¿cuánto? 2 a la 24 redes, y en cada una de ellas 2 a la 8 menos 2 host. ¿Sí? En el caso que yo les mostré recién en mi red adentro de mi casa, es una clase C. Podría tener hasta 254 hosts dentro de esta red. Son muchas redes, muchísimas redes, pero con poca cantidad de hosts en cada una de ellas. Bueno, este tipo de denominación de las redes se dice que es con clase. Porque estamos denominando a cada red según su clase. Clase A, clase B, clase C. Con clase. Este tipo de denominación es de los orígenes del direccionamiento IP y hoy por hoy ya no se utiliza. Se utiliza un sistema denominado sin clase. O sea, ya no nos importa si estamos hablando de clase A, B o C. Lo que nos interesa es, como vamos a ver en el capítulo siguiente, el tamaño que tiene la máscara, y ahí nos va a definir el tamaño que tiene la red y el tamaño que tengo disponible para la parte de host. Se los menciono solamente para que, bueno, lo van a ver en la currícula, que originalmente se trabajaba así, clase A, clase B, clase C. Pero hoy en día no se le da más bolilla a eso. Bueno. Entonces lo que se utiliza es direccionamiento sin clase, donde lo que importa es la longitud de la máscara. Yo digo, bueno, tengo una red /24. Listo. Entonces, al decir /24, yo ya sé que tengo del lado de host 2 a la 8 menos 2 cantidad de host. O tengo una /16. Bueno, me queda disponible para la parte de host 2 a la 16 menos 2. Como veremos en el próximo capítulo, no solamente voy a tener /8, /16 y /24. Voy a poder tener cualquier tamaño de red, cualquier máscara que me indique el tamaño de red. Puedo tener un /9, /10, /11, /12, el número que queramos. El máximo tamaño que puede tener una red es un /30. Bueno, para terminar con este gráfico, las direcciones IP públicas son administradas, digamos, todo esto nace en Estados Unidos, por lo tanto, el ente principal que maneja la numeración de Internet sale de Estados Unidos y es el IANA. I-A-N-A. Y luego, en cada parte del planeta, es administrada en forma regional. Todos dependen del IANA. Por ejemplo, para Latinoamérica, quien administra las direcciones IP es el LAC-NIC. LAC-NIC. Y en Argentina es el NIC. NIC, el NIC-AR. Entonces, si yo fuera un proveedor de Internet, tengo que tramitar en el NIC para que me otorguen un rango de direcciones públicas. ¿Sí? Lo mismo que el NIC es quien maneja los nombres de dominio en Argentina. Los nombres de dominio es, por ejemplo, no sé, colparroquial juan23.edu.ar. ¿Sí? Bueno, direcciones IP en versión 6.
¿Cuál es la principal necesidad? Justamente el agotamiento de direcciones en IP versión 4. Entonces, digamos, por el solo hecho de que Internet a partir del año 95 arranca fuerte y digamos, pasando del año 2000 empieza a despegar con todo, hubo digamos, un uso masivo de direcciones IP públicas, y con la introducción de Internet de las cosas, o Internet de todo, donde muchos dispositivos como sensores, cualquier cosa va a tener una dirección IP, se agotan las direcciones IP en versión 4. Entonces lo que se hizo simplemente es ampliar la cantidad de bits que tiene una dirección en IP versión 6. Pasamos de 32 bits a 128 bits. Nosotros estamos en este momento en una etapa de transición de IP versión 4 a IP versión 6, por lo tanto, están coexistiendo ambos sistemas. Recién cuando yo les hice el ipconfig, no sé si notaron de que tengo una dirección IP en versión 4 y una dirección IP en versión 6, al mismo tiempo. Entonces, para trabajar tenemos dos formas. Es decir, al mismo tiempo trabajar con IPv4 e IPv6. Van a ver en los ejercicios que, digamos, trabajan en forma simultánea e independiente. O también lo que se puede hacer es... A ver, aguárdenme un segundito. Miren que tengo acá una llamadita. Un segundito. Juaní. ¿Querés que siga un ratito, Diego? Sí, por favor, sí, seguilo un ratito. Te paso acá la... Sí, un poquito hablar acá respecto a lo que estamos viendo, de IPv4 y IPv6. Gente, IPv4 e IPv6... Perdón, está bien. Quería cancelar acá el micrófono. Dale. Mi micrófono. Acá. ¿Querés que comparta yo? Me apoyo en el tuyo. Bien. Bien, IPv4, el protocolo IP es de direccionamiento de extremo a extremo, ¿sí? O sea, la dirección IP de origen, de donde sale el paquete que yo estoy transmitiendo, y la dirección IP de destino, que es a donde quiero llegar, no va a cambiar en ningún momento en todo el recorrido, ¿sí? Esa información es constante, es siempre la misma. IP de origen e IP de destino. Por eso el protocolo IP se lo conoce como de extremo a extremo, ¿sí? Así que esa información no cambia nunca. Ahora, IPv4 y IPv6 no hay que confundir. Son dos protocolos completamente incompatibles, ¿sí? No hay forma de que IPv4 e IPv6 trabajen, digamos, en forma compatible. No hay. La forma en la que están constituidos son tan diferentes que no se puede. Entonces, cuando los equipos trabajan con IPv4 e IPv6, en realidad están trabajando el doble, ¿sí? Porque tienen que tener información de un protocolo, del IPv4, y información del otro protocolo, el IPv6, y esa información que tienen de cada uno no la pueden utilizar para el otro protocolo, ¿sí? Así que es un problema porque son incompatibles. Y aquí lo que ven es que para solucionar esta transición en la que las redes van a tener que trabajar con los dos protocolos operativos, entonces van a tener, ven en el gráfico, la primera opción que dice es doble pila, o doble stack, ¿sí? Doble pila o doble stack, lo ven en la nubecita de arriba a la derecha, van a ver que todos dicen doble pila, IPv4 y IPv6. Eso exige de que cada uno de los equipos de la red sea capaz de trabajar con los dos protocolos a la vez. Eso realmente exige de los equipos un esfuerzo importante y de los sistemas operativos que los componen también, porque trabajan el doble, lo que les decía. ¿Sí? Tienen que trabajar con tablas en la memoria RAM, tienen que tener para IPv4 y otra para IPv6. Los procesos de enrutamiento en los equipos de router tienen que tener doble
doble trabajo, tanto para tablas de enrutamiento de IPv4, tablas para IPv6, cada vez que llega un paquete IPv4 lo tiene que tratar de una manera, cuando viene un paquete IPv6 de otra. Así que eso es el doble stack, ¿sí? Cuando el equipo tiene la capacidad de trabajar con los dos protocolos a la vez. Bien. Sin embargo, la realidad nos acerca bastante más a el gráfico que está en el medio, que habla de una tunelización. ¿Qué es la tunelización? Fíjense que tenemos, por ejemplo, acá en el gráfico, tenemos una red IPv6 de un lado, donde dice la PC1 y R1, y del lado derecho tengo también una red IPv6. Ahora, entre esas dos, ¿sí?, hay una nube que los conecta, pero es IPv4. Así que para llegar de la red donde está la PC1, para llegar a la red de la PC2, es imposible, ¿sí? Con IPv6 no puede atravesar una nube de IPv4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es incompatible. Entonces lo que se usa es un método que se conoce como tunelización. La tunelización no es otra cosa de encapsular todo el paquete de IPv6, ¿sí? Todo el paquete IPv6 de un origen se encapsula adentro de otro paquete IPv4. ¿Sí? Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es como meter un sobre adentro de otro sobre. Como la red que los conecta es IPv4, lo que se hace es crear un túnel virtual, ¿sí? En realidad esto que se llama túnel no es otra cosa que un doble encapsulamiento, ¿no? IPv6 metido adentro de IPv4. Entonces, utilizando las capacidades de IPv4 para navegar la nube intermedia, puedo conectar origen y destino. Ahora bien, los routers de borde, que son los que conectan las redes IPv4 e IPv6, ¿sí?, esos sí tienen dual stack, ¿sí?, porque del lado de su red interna tienen IPv6 y del lado de la red externa tienen IPv4. Entonces ellos sí necesitan ese doble estándar, ¿sí?, para trabajar con IPv4 cuando conectan a la nube y trabajar con IPv6 cuando conectan a sus redes internas. Este escenario es el con el que más se pueden encontrar en el mundo real, ¿sí? Hoy las redes IPv4 dominan bastante, son las más difundidas. Sin embargo, la migración a IPv6, por lo menos en los grandes ISP, ¿no?, en los proveedores de Internet a nivel global, ya están implementando IPv6. Y por último, tenemos algo que lo vemos ahí abajo, que se conoce como NAT64. ¿Sí? El NAT64 no es una tunelización, sino que es una especie de traducción. Vean que cómo puedo conectar entonces una red IPv6 con una red IPv4. Dijimos que son completamente incompatibles. Entonces, no puedo conectar la PC de la izquierda, ¿no? Estoy hablando del gráfico que está abajo de todo. No puedo conectar la PC de la izquierda con la PC de la derecha, porque son protocolos incompatibles. De un lado tengo IPv6 y del otro lado tengo IPv4. Entonces lo que hay es un procedimiento, ¿sí?, que se llama NAT64, y para ello necesito equipos especiales que trabajan con ese tipo de estándar. Salvando las distancias, se parece mucho a lo de las IP privadas y IP públicas, pero sinceramente tiene otra finalidad, que es convertir de un protocolo a otro. Enrique, ahí te pasé el control. A ver si vos podés pasar la hoja siguiente. A ver, te digo. Puedo mover, a ver, puedo marcar. Sí. Tarda un poquito, pero marca. Sí. ¿Y si le das con la flechita? O sea, para avanzar de hoja. Sí, estoy tratando. Ahí está. Ahí va. Ahí pasó. Sí. Ahí está, perfecto. Dale, ahí estamos con IPv6. Bien. Ahora, quería hacer un alto aquí y hablar un poco con la concurrencia. ¿Qué te parece? Dale. Gente, a esta altura del curso, ¿sí?, que estamos arrancando ya con IPv6, hay cosas que
me gustaría que no queden sin entender, ¿sí? No sé si tienen alguna duda en particular, por ahí se los tiro así nomás y no se les ocurre nada, pero, por ejemplo, se entiende, vamos de entrada, ¿no? Se entiende lo que se está tratando de hacer con la encapsulación, ¿no? Con lo que se vio hasta ahora, ¿no? ¿Qué es la capa 1, qué es la capa 2, qué es la capa 3? Más o menos eso se entiende. Sí. Sí, sí. ¿Sí? Bien, entonces, vale. Bueno, vamos a, entonces, si no hay dudas, continuamos con esto, pero cualquier duda que tengan, si no, también podemos hacer una recapitulación. Por ahí en algún momento hacemos una especie de integración de todo lo que estamos viendo, para que vean, a ver si ustedes realmente no les queda ninguna duda, ¿se entiende? Está genial. Bien. Sí, cualquier cosita les había escrito, ¿no? Pero si no les anda el micrófono o quieren enviar una pregunta en particular, lo pueden hacer por el chat, ¿sí? Ahí siempre también lo estamos atendiendo. Bien, IPv6, ¿sí? IPv6, al tener 128 bits, lo que suma en realidad es una complejidad en la expresión, pero la funcionalidad es la misma, es exactamente lo mismo que era en IPv4, simplemente que pasamos de 32 bits a 128 bits. Entonces, expresar los 128 bits ya en forma decimal aún sería un número muy grande. De hecho, lo vamos a hacer en hexadecimal y aún así es un número muy grande, ¿sí? La cantidad de combinaciones que se tienen, sí, es un número increíblemente grande. Si buscan en internet hay montones de comparaciones donde lo comparan ellos incluso con la cantidad la cantidad de granos de arena que hay en el planeta. Bueno, cada uno podría tener una dirección IP tranquilamente con esta forma de dirección. Y aquí, entonces, viendo la representación, lo que se va a hacer es lo siguiente. Los 128 bits que tenemos los vamos a agrupar, ¿sí?, en hexadecimales. O sea que de esos 128 bits, los números que ven aquí, cada número que ven no es un número decimal, ¿sí? Bueno, el número 2, el número 0, no es un número decimal, sino que es el hexadecimal. Así que cada uno de estos números son 4 bits. A su vez se agrupan de a 4, así que son 16 bits lo que vemos en cada grupo, lo cual da un total de 8 grupos. Así que vean que aún en hexadecimal es un número bastante grande, ¿sí? Son 8 grupos de 4 dígitos hexadecimales cada dirección. Esa es la expresión, para simplificar, en hexadecimal. Ahora bien, para darle un poquito de resumir, digamos, esos números enormes que hay un par de reglas que se pueden hacer que hacen que la expresión sea un poco más simple y más fácil de comprender. Y es así. Una vez dado el número de por sí, o sea, el número es procesado por los equipos con los 128 bits, no hay ningún resumen ahí. Simplemente lo que vamos a ver es una forma de expresión, ¿sí?, para que nosotros, los humanos, nos resulte más simple. Entonces, tienen una regla. Por ejemplo, pueden omitir los ceros iniciales. De cada uno de estos grupos que tenemos, ¿sí?, los ceros iniciales pueden ser omitidos. Y a su vez, pueden omitir segmentos completos, ¿sí?, donde solamente tienen ceros. A ver si puedo, no sé si hay, lo que vemos aquí en este slide es la dirección IPv6 completa. A ver si puedo, ¿no?, si puedo escribir. Ajá. A ver si ahí